espero que estés muy pero muy bien y en el video de hoy te voy a contar la historia sexista detrás de los nombres de los huracanes. Y pues bueno, desde ya sé que voy a recibir comentarios diciendo, ay, es que ahora todo es sexista. Y pues no sé si todo es sexista, pero les traigo una historia. Aún así, antes de empezar, te quiero pedir que, por favor, si no te has suscrito, te suscribas a mi canal. Dale click. ¿Ya te suscribiste? Pues comencemos. Vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es un huracán? Un huracán es un fenómeno meteorológico de la atmósfera baja que puede describirse como un gigantesco remolino en forma de embudo y puede alcanzar un diámetro de 1000 kilómetros y una altura de 10 kilómetros. Ahora bien, otra de las cosas que quiero aclarar, y es que yo tenía esta misma duda, y es que los huracanes, los ciclones y los tifones son lo mismo, pero los científicos llaman a estas tormentas de forma diferente dependiendo del lugar en el que se produzcan. Es así como si vives, por ejemplo, en el Atlántico, lo más seguro es que hayas escuchado de huracanes. Pero si vives en el Pacífico noroccidental, has escuchado de tifones. Ahora, ¿de dónde viene la palabra huracán? La palabra huracán viene de los taínos. Hay aquí un debate sobre si los taínos se extinguieron, si todavía hay gente taína, pero lo cierto es que cuando Cristóbal Colón llegó a América, las primeras personas que vio fueron de origen taíno. Y de acuerdo a los taínos, estas tormentas eran creadas y controladas por la diosa Huabansec. Ahora, esta palabra de verdad no ha sido modificada mucho cuando hablamos de castellano, por ejemplo, porque la palabra taína era huracán con J y pues bueno, simplemente en español se le puso el nombre con H. Por mucho tiempo a los huracanes se les llamaba por el lugar y por el año. Entonces, por ejemplo, era como que el huracán de Florida año 1929 o algo por el estilo. Y en algún momento también se les describió por la longitud y la latitud. Entonces era como que huracán, longitud X, latitud X. Entonces, ¿cómo llegamos a todo esto de nombrar huracanes? Pues todo esto viene con un inglés que vivía en lo que ahora es Australia. Clement Grue fue el primer meteorólogo que le puso nombre a las tormentas, cuando empezó a ponerle nombres a los ciclones. Y lo hizo a finales del siglo XIX. Clement empezó denominándolos por orden alfabético, primero siguiendo el alfabeto griego y luego el romano. Luego empezó a nombrarlos por políticos que no le gustaba, cosa que, pues bueno, no lo hizo muy popular. Y finalmente decidió elegir nombres de mujeres, pero eran mujeres ficticias y él aún así les daba como que algún tipo de personalidad, como pasó con la tormenta Maina. Ruage renunció en 1903 cuando su financiamiento se redujo tras la creación de la Federación de Australia. Como dije, todo esto estaba pasando en el Pacífico. En el Atlántico, pues todavía seguíamos nombrando a los huracanes por el lugar y el año. Hasta 1949, cuando George Ripper Stewart escribió la novela Storm. Y esta novela estaba basada en un meteorólogo que siguió una tormenta. Y él le puso a la tormenta el nombre Mariah. Básicamente porque, según la lógica de este personaje, los nombres de mujeres eran más fáciles de recordar. Y no solo esto, sino que les daba a la tormenta personalidad. Lo cierto fue que este libro se popularizó y en la Segunda Guerra Mundial fue parte del kit de media que le daban a los soldados. Y luego de ver cómo el personaje de la novela nombraba las tormentas, pues ellos empezaron a hacer lo mismo con las tormentas que veían en el Pacífico, porque pues bueno, era una especie de hablar también como que en código, como que bueno, vamos a prepararnos por la tormenta, qué sé yo, Sara. Y todo esto hacía que pues bueno, si el enemigo llegaba a leer la correspondencia o llegaba a escuchar las comunicaciones, pues en verdad no iban a saber de qué estaban hablando, así que era un código perfecto. Ahora, los soldados empezaron a usar entonces nombres de sus novias y sus esposas, y no tenía para nada ningún sistema, o sea, era como que todo arbitrario, era como que bueno, ahora vamos a usar el nombre de la esposa de Jesús, y bueno, después vamos a usar el nombre de la novia de José, y así iban. Eventualmente, la gente se dio cuenta de que esto era un código perfecto para identificar de qué huracán o de qué tormenta se estaba hablando, y así fue como en 1953 en los Estados Unidos se empezó a nombrar a los huracanes con nombre de mujeres. Pero lo cierto es que esta práctica es un poco complicada, porque se hablaba de los huracanes como que es la furia de María o la venganza de Ángela. O sea, era una cuestión que tú decías, wow, o sea, están hablando de un huracán o de una mujer a la que le tienen mucha rabia. Incluso hay un archivo de 1969 en el que se describe el huracán Camille como una chica fácil. O sea, literal, pueden ver el archivo del Departamento de Agricultura
cultura y ver el video A Lady Called Camille. Y no solo esto, sino que a veces se seleccionaban los nombres basados en mujeres de la vida real. Por ejemplo, cuando se introdujo oficialmente el sistema de identificación, uno de los huracanes se llamó Orpha, en honor a una de las trabajadoras de la oficina. O sea, imagina llegar a tu trabajo y que alguien te diga, ay, vamos a nombrar un huracán en tu nombre. Más o menos. Porque en verdad esto no era un honor. En verdad en ese momento la gente asociaba a los huracanes con mujeres porque las mujeres eran consideradas impredecibles, vengativas o generalmente tormentosas. Otra de las mujeres que tuvo el honor de aparecer en esta lista fue Wallis Simpson, que fue la estadounidense que después de haberse divorciado 2 veces, se casó con Eduardo, duque de Windsor, después que este abdicara al trono. Pero en 1973, Roxy O'Neill Bolton tuvo demasiado y dijo, hasta aquí llegó esta práctica, y le escribió una carta al director del US Weather Bureau. La carta decía, la Organización Nacional para las Mujeres, respetuosamente, le pide al US Weather Bureau Hurricane Center, Coral Gables, Florida, de dejar de usar nombres de mujeres para llamar a los huracanes, estableciendo que nombrar a los huracanes con nombres femeninos refleja y crea una actitud despectiva hacia las mujeres. Los huracanes son desastres que destruyen la vida y las comunidades y dejan un efecto devastador en todos esos afectados. Las mujeres son seres humanos que resienten ser arbitrariamente asociadas con este desastre. Ahora bien, Roxy envió esta carta y la invitan a hablar en una conferencia y básicamente ella cuenta que, pues bueno, no le prestaron atención porque, pues bueno, en verdad nombrar un huracán es una buena manera de identificarlos, de saber de qué tormenta estás hablando. O sea, es mucho más fácil que decir el huracán longitud X, latitud X o el huracán de Florida año 2000, cuando pudo haber habido 2 o 3 huracanes que pasaron ese año. Y pues bueno, le dijeron a Roxy que volviera al año siguiente con una alternativa. Ella volvió y la alternativa era que empezaran a nombrar los huracanes con nombres de senadores de los Estados Unidos. Esto evidentemente tampoco les gustó. Ella también dio la idea de que se podía nombrar con nombres de pájaros, pero pues bueno, ellos tampoco querían tener a la Sociedad de Protección de Animales detrás de ellos. Y ahí fue cuando Roxy les dijo que evidentemente a ellos lo que les importaba no era nombrar o no a un huracán, era nombrarlos en base a un grupo al que nadie le importaba. Acá entra Juanita Krebs y ella fue la Secretary of Commerce de los Estados Unidos de 1977 a 1979 y a ella es a la que se le ocurre la idea de rotar entre nombres de hombres y de mujeres. Evidentemente, cuando se estaba dando toda esta discusión de los huracanes, pues hubo muchos hombres que decían que un huracán llamado Bill, Ed o Egat no sería tan efectivo porque no nos harían correr para cubrirnos con la misma rapidez. Acá evidentemente continúa la parte sexista, o sea, era como que no nos iba a hacer correr con la misma rapidez porque no lo íbamos a ver como impredecible o temperamental y de allí no íbamos a protegernos lo suficiente. Pero lo cierto es que en 1978 tuvimos por primera vez un huracán con nombre masculino, el huracán Bob. Y esta es una práctica que se sigue usando hoy en día. Se rota entre nombres de hombres y de mujeres. Y hay nombres que se retiran si causan mucha devastación. Por ejemplo, nunca va a haber otro huracán Katrina. Pero a ver, ¿recuerdan cómo hace un par de minutos dije que los hombres no iban a tomar en serio un huracán con nombre masculino? Pues resulta que un estudio del 2014, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science, encontró que los huracanes con nombres femeninos causan significativamente más muertes que los huracanes con nombres masculinos. Pero no porque las tormentas femeninas sean o hayan sido más duras. La tasa de mortalidad se debe a que los nombres de los huracanes generan expectativas sobre la gravedad basadas en el género, y esto guía la preparación de los encuestados para tomar medidas de protección. Es decir, si tú tienes ideas sexistas en tu cabeza y tú escuchas un huracán con nombre Sally, tú vas a pensar que Sally es débil, que no va a causar mucho daño y que pues no necesitas protegerte, porque después de todo es una mujer que tanto puede hacer. Y sé que mucha gente va a decir, ay, esto es tonto, deberíamos enfocarnos en otras cosas. Y sí, yo estoy de acuerdo que también deberíamos enfocarnos en otra cosa. Pero lo cierto es que estas ideas sexistas no son casos aislados.
sea, no es como que la gente sexista solo es sexista en cuanto a huracanes. Todo esto se transmite eventualmente a la vida real. O sea, si tú piensas que un huracán es débil porque tiene nombre de mujer, ¿qué estás pensando en verdad respecto a las mujeres? Pues que son débiles, que no necesitas en verdad prestarle atención, que los hombres son seres superiores, etcétera, etcétera. Y todo esto se va a reflejar en cómo tratas a las mujeres en tu día a día, ya sea en cuanto a que vayas a la universidad o en el caso de que vayas a contratar un puesto, pues bueno, elijas un hombre sobre una mujer que quizás está más calificada, o en el caso de simplemente tratar a tu esposa como una persona que tiene que servirte porque al final tú eres más fuerte que ella. Y siento que esto es algo muy importante de lo que hay que hablar, porque el sexismo, como ya vimos, es algo que nos afecta a todos, no solamente a las mujeres, sino incluso a los hombres que quizás murieron porque no tomaron las medidas necesarias cuando llegó un huracán. Así que bueno, ¿qué te parece todo esto? Déjamelo en los comentarios y si te gustó este video no olvides darle me gusta, compartirlo, suscribirte al canal y nos vemos en la próxima.